Vamos a ver en este vídeo la ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Vamos a ver qué es esto de las presiones parciales. Imaginaros que tengo un recipiente y en ese recipiente meto un determinado gas, el gas número 1. Y mido la presión en ese recipiente y tiene una presión P1. Es la presión que ejercen las moléculas de este gas cuando están ellas solas metidos en ese recipiente. Ahora, cojo ese recipiente, el mismo, vacío el gas 1 y meto otro gas distinto, el gas número 2. Ahí están sus moléculas, dando vueltas, y esas moléculas ejercen sobre las paredes del recipiente una presión P2. ¿Vale? Solo tengo el gas 2. Imaginaros ese mismo recipiente, pero con un tercer gas. En el mismo recipiente voy a meter otro gas, el gas 3. Voy a hacerlo solo con 3 porque si no, no acabo. Bien, meto un tercer gas, este recipiente lo vacío, meto el tercer gas y calculo la presión. Hallo la presión, la mido y obtengo una presión P3. ¿Qué pasa si ahora yo cojo y en ese mismo recipiente mezclo el gas 1 con el 2 y con el 3? Los mezclo todos ahí. Vamos, a lo loco. Bueno, pues ahora este recipiente lo tengo bastante más lleno, ¿verdad? Porque tengo lo que tenía de gas 1, lo que tenía del gas 2, una ambulancia, y lo que tenía del gas 3. Vale. Ahora mido la presión de ese recipiente y ¿qué va a marcar? Pues va a marcar una cierta presión que voy a llamar presión total. La presión de todos los gases encerrados ahí. Pues lo que nos dice la ley de Dalton es que esta presión total es la suma de P1 más P2 más P3, de la presión que cada gas ejercía cuando él solo ocupaba todo el recipiente y no estaba mezclado con otros gases. Y si tuviera más gases, pues la suma de todas las presiones. Lo que dice la ley de Dalton es que la presión total es la suma de la presión que ejercía cada gas cuando él solo ocupaba todo el recipiente. A estas presiones P1, P2, P3 se les llama presiones parciales. Presión parcial del gas 1, presión parcial del gas 2 y presión parcial del gas 3. Bien, pues esta es la ley de Dalton. Ahora bien, podemos relacionar de otra forma las presiones parciales y la presión total. Y es a través de un parámetro que se llama fracción molar. Y se llama X. Y si yo quiero calcular la fracción molar de un gas, por ejemplo del gas 1, esa fracción molar será el número de moles que tengo del gas 1 entre el número total de moles que yo tengo en el recipiente. Como veis, esto se calcula solo cuando tengo una mezcla de gases. Y quiero calcular la fracción molar de uno de esos gases, será los moles que tengo de ese gas entre los moles totales de gas que yo tengo ahí encerrados. En el fondo no es más que una proporción. Es la cantidad de gas que yo tengo en tanto por 1. Si esto lo multiplicara por 100 sería el porcentaje, ¿vale? El porcentaje de moles del gas 1 que hay en ese recipiente. Como no lo estoy multiplicando por 100 es como si fuera un tanto por 1. Si calculara la fracción molar del gas 2, será el número de moles del gas número 2 entre el número de moles totales. Y si calculara la fracción molar del gas 3, sería el número de moles del gas 3 entre el número de moles totales. Es una forma sencilla de calcularlo. Imaginaros que solo tuviéramos tres gases. Si yo sumara la fracción molar del 1, del 2 y del 3, fijaros, el denominador es el mismo, número de moles totales. Y en el numerador sumaría moles de 1 más moles de 2 más moles de 3, es decir, moles totales también. Quiere decir que la suma de todas las fracciones molares va a ser igual a 1. Bueno, pues a lo que iba. La presión
total y las presiones parciales se pueden relacionar, además de a partir de esta ley de Dalton, a partir de las fracciones molares, porque se cumple que la presión parcial del gas 1 se puede calcular como la presión total multiplicado por la fracción molar de dicho gas, del gas 1. Lo mismo para el gas 2, y lo mismo para el gas 3. Y esto lo que viene a representar es que si los gases tienen un cierto porcentaje, los tengo mezclados en un cierto porcentaje en cuanto a moles, ese mismo porcentaje es con el que van a influir en la presión total. Es decir, si el 10% de los moles era del gas 1, el 10% de la presión va a ser la del gas 1. Si el 50% de los moles eran del gas 2, la presión parcial del gas 2 va a ser también la del 50% de la presión total. Si el 40% de los moles totales eran del gas 3, la presión parcial del gas 3 va a ser el 40% de la presión total. Existe la misma proporción en moles que en presiones, por decirlo de alguna forma.